Una de las estrategias o de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando nos comunicamos con alguien es cómo la otra persona está correspondiendo nuestra conversación. ¿No te parece interesante? Porque más allá del lenguaje verbal, el lenguaje no verbal expresa si realmente está empatizando contigo, expresa si está sintiendo lo que tú estás hablando. Puede ser que pueda expresar frialdad, incomodidad, o que quiera decirte allí con sus gestos, ¿sabes qué? Termina ya, porque no quiero más oír. Cada vez que nosotros nos comunicamos, descubrimos que ni siempre podemos compartir todo con todas las personas. ¿Ya te ha pasado alguna vez que por más que querías hablar de algo, llegas a ciertas personas y por ciertas actitudes tú dices, no voy a contar? No es el momento. Y por más que estés buscando que alguien te escuche, tú dices no. ¿Por qué? Puede ser porque tú mismo te levantaste una barrera o porque la otra persona levantó una barrera. A veces esas barreras se llaman prejuicios, a veces prejuzgamos a las personas, a veces porque no nos sentimos entendidos, otras veces simplemente porque no lo conocemos bien. Sin embargo, cuando hablamos de comunicación con Dios a través de la oración, también existen ciertas barreras. Bueno, hay barreras internas y hay barreras externas. Las barreras internas son aquellas que cuestan más poder destruirlas, quebrarlas, quitarlas. Solo que para poder quitarlas, primero tenemos que identificarlas. Tú no puedes quebrar lo que no sabes qué es. Entonces, si tú descubres hoy cuáles son las barreras que impiden que Dios pueda derramar su bendición, que Dios pueda escuchar toda oración, que Dios pueda darte aquello que estás necesitando. Si tú sabes que hay barreras que están limitando, hoy aprende a identificarlas. Antes yo quiero que te quede muy claro lo siguiente. Dios siempre va a escuchar la oración de un hijo sincero. ¿Me entiendes? Siempre. Dios siempre va a escuchar tu voz y Dios quiere escucharte a ti. No se trata, yo soy muy pecador, soy muy miserable, que ore el pastor, que ore el líder. Todos somos pecadores. ¿Me entiendes? Todos. Entonces, como todos somos pecadores, todos necesitamos ir a la presencia de Dios. No es que hay alguien que diga, yo soy tan indigno que no puedo llegar a su presencia. Pero lo que hoy te voy a mostrar es cómo la Biblia me muestra que hay ciertas barreras que yo necesito identificar, no porque Dios no me quiere escuchar. El problema es que me impide que yo pueda recibir la bendición que Dios me quiere dar. ¿Me estás entendiendo? Entonces, siempre que tú tengas ese tiempo y esa voz para hablar con Dios, Dios va a tener tiempo para ti y va a escuchar tu voz. Sin embargo, al momento de que Él pueda responder, Él puede responderte con bendiciones, de acuerdo a lo que estás pidiendo. El problema es que las barreras se colocan como un techo para que a la lluvia de bendición apenas caiga gota, ¿me estás entendiendo? Apenas gotee cuando Dios quiere darte más bendiciones. Y déjame mostrarte que la Biblia presenta 10 barreras, ¿me estás entendiendo? Toma lápiz y papel y allí escribe 10 barreras que hoy necesito derribar. ¿Lo entendiste? Si estás en una red social, aquí coloca también, hoy derribaré estas barreras. Pero tú puedes decir, pastor, ¿y qué barreras? Bueno, pues acompáñame entonces para que juntos podamos identificar esas barreras. ¿Te parece? Vamos a la primera barrera, Isaías capítulo 59, versículo 2. Esta primera barrera es interesante. Isaías capítulo 59, versículo 2. ¡Wow! Dice así, fíjate cómo comienza el texto. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, su mano siempre está extendida. Su oído siempre está atento para poder escucharte. Su mano no se ha cortado. Su oído siempre está atento. Pero el versículo 2. Pero, no me gustan las conjunciones adversativas, ¿no? Todo está bien, pero. De parte de Dios está todo bien, pero. Ese pero, en nuestro día a día también, no es bonito, ¿no? ¿Cómo te fue? Hoy día me fue precioso, pero el pero ya viene para malograr todo. Bueno, pero, mira lo que dice el versículo 2. Vuestras iniquidades
han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cómo yo puedo juntar o conciliar estas dos ideas? Porque parecen contradictorias. Versículo 1 dice su mano está extendida. Versículo 1 dice que su oído está atento. Pero el versículo 2 me dice, tus iniquidades han hecho distancia, incluso han hecho ocultar su rostro. Entonces hay muchos que miran ese texto y dicen, pues bueno, entonces Dios no me escucha porque soy tan miserable y pecador. Y hay muchas personas que leen ese texto y dicen, ¿yo para qué voy a orar? Dios no me va a escuchar porque yo soy tan pecadorito. Y comienzas a revisar tu vida y dices, no, para mí Dios no tiene tiempo. Yo prefiero que otro ora por mí. Y uno comienza a transferir su responsabilidad. Y eso es un peligro. Mira, hay cosas que tú no puedes transferir. No puedes. Hay cosas que tú tienes que delegar, puedes delegar, pero hay cosas que tú no puedes delegar. Y una de las cosas que no puedes delegar es que alguien ore para que tú no ores. Eso es intransferible, eso no se puede delegar. No es que ora por mí porque yo no puedo orar. No. Si pides que alguien ore por ti es porque tú también estás orando. ¿Me entendiste? ¿Está claro? Genial. ¿Cómo entendemos entonces este texto? Dios está atento, pero sin embargo nuestras iniquidades han hecho una división. Mira, si es que este texto lo entendemos así, que mis pecados hacen que Dios no me escuche, entonces estamos en un serio problema, porque todos somos pecadores. Quiero que entiendas algo, para eso te voy a ilustrar. Dice que había una vez un hombre que se le había malogrado la bocina de su auto. Entonces necesitaba de un mecánico y el único que él conocía pues estaba allí en la avenida, allí de su ciudad. Así que él no podía bocinar, él se va hasta la puerta y allí en la puerta encuentra un cartel, porque la puerta pues obviamente estaba cerrada, no estaba abierta. Y decía el cartel, si usted necesita de mis servicios, toque la bocina. Terrible, ¿no? El pobre había ido porque su bocina estaba malograda, pero ahora para poder entrar, para que puedan solucionar, tenía que tocar la bocina. ¿Y qué bocina va a tocar si estaba malograda? Más o menos eso es lo que está diciendo el texto, ¿no? El texto es, o sea, si tú quieres que Dios te escuche, entonces deja de pecar. Y tú dices, pero ese es el problema, el pecado es mi problema. ¿Cómo conciliar la idea? Préstame atención aquí. El problema aquí no es nuestra naturaleza o que somos pecadores. El problema, la primera barrera, es cuando tú eres consciente que tienes un pecado que no puedes o no quieres soltar. No se trata de no poder, porque lo único que puede es Dios. El asunto es no querer. Eso se llama la barrera del pecado acariciado. ¿Me estás entendiendo? Pecado acariciado. Entonces, ¿qué cosa hace Satanás? Satanás lo que hace es endulzarnos, es tentarnos según nuestra debilidad. Y el problema no es caer en pecado. No te estoy diciendo que el pecado no es un problema, es un problema. Pero el problema no es tanto caer en pecado, porque para el problema del pecado, la solución es Cristo. ¿Me estás entendiendo? O sea, el problema es aferrarse del pecado, es no querer soltar el pecado. El problema es reconocer que hay una herida, pero tú rechazas la medicina. Ese es el problema. Imagínate, ¿cómo funciona este texto bíblico? Quiero que tú pienses por un momento en una fábrica de línea de producción, aquellas que tienen maquinarias grandes. Cuando estas maquinarias están funcionando, obviamente que nadie escucha. Por eso es quien trabaja cerca de esas maquinarias, qué cosas necesitan usar. Esos protectores auriculares, ¿verdad? Allí que cubre todo el oído para que no pueda perjudicar su audición. Pero ¿qué sucede? Mientras la máquina funciona, ellos no pueden comunicarse, apenas con señas. Yo necesito esto y nada más. Pero si tú abres la boca y quieres hablar al otro, no puedes, el ruido es muy alto. Además, el otro está con audífono para poder proteger su audición. Entonces, ¿cómo puedes comunicarte? Más o menos así funcionan los pecados acariciados.
Tú quieres comunicar a Dios y Dios quiere escucharte, pero tu pecado es tan alto. No porque eres pecador, el problema es que tú no quieres soltar. Entonces nuestros pecados acariciados son como aquellas máquinas que producen tanto ruido en nuestra vida y eso interrumpe nuestras oraciones. Y claro, entonces Dios no es que no puede oír, Él puede oír. El problema es que tú sientes que Dios no te escucha porque la maquinaria pesada de pecado está sobre tu oído. Y tú parece que gritas y parece que no te escucha. Ahora entiende, todos somos pecadores. ¿Entiendes? Ahora, el pecado que impide nuestras oraciones es el pecado que eres consciente, pero no es confesado ni abandonado. Te voy a explicar un poquito mejor este asunto para que no quede confuso. No puede ser que hoy día vaya a decir, entonces soy tan pecador, ya no voy a orar. Espera un momento. Espera lo que te voy a decir. Lo que sucede es que hay tantas personas que van a la presencia de Dios no para confesar sus pecados. ¿Para qué van? Solo para pedir. ¿Estás consciente de eso? Entonces, la persona es consciente que está mal. La persona es consciente que está en falta. La persona es consciente, pero en lugar de confesar su pecado y primero pedir que Dios le perdone, de frente se va. Quiero esto, quiero lo otro, necesito esto, necesito lo otro. Y Dios dice, apaga primero esa maquinaria pesada, ese ruido fuerte. Y no se trata de que tú puedas apagarlo. Se trata de que tú quieras. Porque cuando tú quieres, todo lo que tienes que hacer es ir a la presencia de Dios y decir, Señor, perdóname. Se deslice, se apaga aquel ruido ensordecedor. Perdóname. Listo. Y continuamos. Pero no hay que ser consciente de que ese ruido ensordecedor puede afectar nuestra comunión con Dios. Cuando vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 26, encontramos que si alguien peca voluntariamente, dice allí el texto, ¿no? Dice que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Ahora, Dios ama y escucha a los pecadores, mas aquellos que se interesan por la salvación están dispuestos a abandonar el pecado. Ojo con lo que te estoy diciendo. No significa que ellos tienen poder para hacerlo, pero ellos tienen disposición. Ellos quieren. Y cuando tú quieres, vas a la presencia de Dios y le dices, Señor, mira, yo soy pecador. Yo cometo pecado siempre, pero hay un pecado que me cuesta soltar. Tú sabes que me gusta, Señor, pero yo tengo disposición, yo quiero dejarlo. Dame tu espíritu, dame fuerzas, dame tu perdón, pero ayúdame, dame dominio propio, que tu espíritu en mi vida me ayude a soltar. Pero yo quiero, ¿me entiendes? Dios lo que quiere es tu voluntad. Dios lo que quiere es tu disposición. Dios lo que quiere es tu entrega. Dios lo que quiere es que tú vayas a Él. Él va a apagar ese ruido, tomando siempre la ilustración de la maquinaria que te mencioné al comienzo. Él va a apagar. Entonces, pecados no confesados, pecados acariciados, impiden recibir la bendición que pedimos a Dios en oración. Mira lo que dice el salmista. En el libro de Salmos, capítulo 66, versículo 18. Ese texto es impresionante. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Estás entendiendo? Lo que le está diciendo es, si en mi corazón yo hubiese abrigado, yo lo hubiese querido no soltar, yo hubiese dicho, bueno, esto no lo suelto por nada del mundo. Entonces dice, el Señor tampoco me puede escuchar. ¿Por qué? Porque yo no estoy dispuesto a soltar algo que me hace daño. Entonces el problema no es ser pecador, el problema es rechazar la gracia de Cristo, es rechazar el perdón de Dios. El problema es no ser conscientes de que hay algo que te está destruyendo y tú no quieres soltar. Ese es el problema, ¿correcto? Primera barrera. Entonces en el nombre del Señor vamos a derribarlo. Chao, así se acaba. Vamos a pedir que el Señor abra nuestros ojos para reconocer cuáles son las cosas que nos están impidiendo, aquella maquinaria pesada que está haciendo tanto ruido y que nos está impidiendo comunicarnos con Él. Muy bien, vamos a lo segundo. Vamos a Santiago capítulo 1. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 5
hasta el versículo 8. Presta atención que ese texto es interesantísimo. Santiago capítulo 1, versículo 5, dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe. Voy a repetir aquí el texto. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Tú ya viste la onda del mar, ¿verdad? Es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. En otras palabras está diciendo, ¿qué estás esperando del Señor si tu confianza en Él es como la ola llevada por el viento? A veces sí, a veces no. Estás dudando. Y el versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tremendo, ¿verdad? Claro, con razón Jesús decía en Mateo 21, 22, aquel que cree le será dado. Santiago dice, si tú estás pidiendo sabiduría y en lugar de sabiduría puedes colocar otros pedidos loables, otros pedidos buenos. Sin embargo, si tú pides algo a Dios, pero después dices, ¿será que Dios lo puede hacer? Estás dudando. Mira, hay algunas personas que oran a Dios, piden a Dios, después se levantan de la oración y alimentan el pensamiento y dicen así, ¿me escuchará Dios? Tienes que creer, pues, creer por fe. No estés esperando, ay, que yo quiero sentir. Escúchame una cosa, el corazón es engañoso. Cuando habla de corazón, la Biblia está hablando ya de la parte interna del ser humano, sentimientos o emociones. Si tú estás esperando solo sentir, nunca vas a sentir. Ay, que yo quiero sentir. Creer, querido. Entonces, cuando te levantas y tú alimentas la idea, dices, yo no siento que Dios me escucha. Tú necesitas creer. Entonces, esas personas, cuando van a orar, primero lo hacen confiando de que Dios puede resolver su problema. Pero luego viene ese sentimiento. El sentimiento es como el viento, como dice Santiago, ¿no? Viene ese viento y luego pasa, crees y luego dudas. Crees y luego dudas. Y Santiago llama a esas personas de doble ánimo. Claro, personas que están entre la fe y la duda. Entre la fe y la duda. O sea, no confían completamente en Dios. Ahora, préstame atención aquí cuando hablo acerca de confianza. Tú sabes que el problema no es la incapacidad que el ser humano tiene para creer o para confiar. No me digas es que a mí me cuesta confiar. Fíjate una cosa, todos los seres humanos confiamos. Todos, ¿eh? Todos. Confías en un político. ¿Por qué estás casado? Porque confiaste en esa persona que está a tu lado. Aunque después te falle todo, pero tú confías por eso. ¿Por qué los bancos prestan dinero? Claro, piden muchos requisitos, pero trabaja en base a confianza. Todos confiamos. Por ejemplo, tú vas al médico, te da una receta. Te pregunto, ¿tú entiendes la receta del médico? ¿Tú entiendes la letra? No entiendes. Esa receta lo llevas a la farmacia. Compras un remedio que ni sabes cómo se llama y lo tomas sin cuestionar nada. ¿Estás entendiendo? Sin cuestionar nada. Una receta que el doctor te dio y tú no la entendiste. Tomas lo que la farmacia te da y tú no sabes ni cómo está compuesto, pero lo tomas. ¿Por qué? Porque el médico te dijo. Muy bien. ¿Tú le pediste el título al médico? No. ¿Por qué lo crees? Por fe, pues. Eso se llama confianza. Tú te subes al ómnibus para poder ir a tu trabajo y tú confías en el chofer. ¿Cómo sabes si durmió bien o no durmió bien la noche pasada? Tú confías. Cuando tú te subes a un avión, tú confías en un piloto que no ves. ¿Cómo sabes si ese piloto acaso no puede ser un suicida? ¿Cómo tú crees que el farmacéutico no puede ser un sádico y en lugar de darte medicina te está dando algo para morir? ¿Te das cuenta que los seres humanos confiamos? El problema es que confiamos en cosas, en personas, pero tenemos tantas dificultades para confiar en Dios.
Ahí está el punto. Ahora, la confianza pasa directamente por el concepto que tú tengas de alguien, el caso del médico, del piloto, del chofer, o por la relación que tú tengas con ese alguien. Te voy a hacer un ejemplo. Primero es por el concepto claro y número 2 por la relación. Por ejemplo, tú estás en el aeropuerto o estás en cualquier otro lugar y de pronto tienes un paquete en la mano y necesitas levantar otro y necesitas ayuda y ahí hay alguien a tu lado y es un desconocido. Tú le dices, por favor, ¿podrías sostener un ratito, un momentito este paquete? Muy bien, tú le das el otro y dice, sí, claro. Pero cuando tú le das, mientras tomas el otro paquete, tú estás mirando de reojo, ¿verdad? ¿Por qué lo miras de reojo? Porque no confías. ¿Por qué no confías? Porque no lo conoces. Pero ¿qué tal si a tu lado está tu esposa? Ah, pues si está tu esposa y hay otro paquete y dices, amor, tome ese paquete y yo voy por el otro. ¿Tú estás mirando de reojo? Claro que no. ¿Por qué? ¿Por qué tú no tienes esa actitud? Porque tú la conoces, tú confías. Entonces aquí te voy a decir dos cosas. ¿Cuál es el concepto claro que tienes de Dios? ¿Y cuál es la relación de confianza que tienes con Él? El problema de muchas personas de no confiar en Dios pasa justamente por lo segundo, porque no le conocen. Nadie confía en alguien que no conoce. Entonces, si a ti te falta fe, invierte tiempo conociendo a Dios. ¿Cómo conoces a Dios? A través de la Biblia. Es a través de este libro que se conoce a Dios. Ah, me falta fe, me falta confianza. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Correcto? Segunda barrera, entonces, es eso, falta de fe. La duda tiene que ser derribada. Número 3. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 y versículo 22. Dice así, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cualquier cosa que pidiésemos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nos amemos los unos a los otros como nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ese texto es impresionante. ¿Sabe lo que está diciendo? Obedece. Obedece. ¿Qué tienes que obedecer? Sus mandamientos. ¿Sus mandamientos en qué está basado? En el amor. Tú revises los mandamientos, está amor a Dios, los 4 primeros, y los 6 otros, amor al prójimo. Ahora fíjate, una conciencia tranquila. Confía en Dios. Por alguna razón, Dios vincula la respuesta a las oraciones con la obediencia. Ojo, obediencia y permanencia en Él. Cuando vamos a Juan capítulo 15, versículo 7, Él dice, si permanecieres en mí y en mis palabras, todo lo que ustedes pidan, yo les daré. Porque claro, si nosotros obedecemos y permanecemos en Dios, nuestros pedidos cambian, son diferentes. Esto no significa que Dios aquí va a dar por recompensa. No estamos hablando de una negociación con Dios. No es que yo te obedezco y a cambio de la obediencia quiero que me des todo lo que quiero. No. Solo que sería incoherente de parte de Dios poder dar a quien ni siquiera le escucha. ¿Estás entendiendo? Imagina una situación. Tu hijo acaba de robarte dinero. Él no sabe, pero tú desde el segundo piso de la casa viste cómo él abrió la cartera, te sacó el dinero y él está tranquilo. Tú bajas del segundo piso y antes de salir, él, el hijo, allí te pregunta y intenta esconder el dinero allí por detrás del cuerpo, ¿verdad? Intentando que tú puedas distraerte y para solucionar el asunto te dice, papá, quiero que tú me ayudes en una tarea. Claro. Y él insiste, ayúdame, pero él solamente quiere despistar el asunto, porque él sabe que hay algo que está guardando que supuestamente tú no sabes. Entonces tú como padre te acercas y le dices, hijo, ¿está bien? Yo te voy a ayudar. Pero antes de pedirme aquello que me estás pidiendo, antes de decirme qué cosa es lo que tengo que hacer, ¿qué tienes detrás? Porque tú lo has visto.
En otras palabras, suelta aquello que tienes. Entonces nuestro Padre Celestial está viéndonos siempre, no del segundo piso, está viéndonos desde el cielo. Y Él espera que cuando vamos a Él para pedirle algo, pues primero diga, a ver, suelta aquello que tienes. ¿Qué cosa está impidiendo que la bendición pueda llegarte a ti? Porque te estás aferrando a la maldición. Yo no puedo bendecirte cuando te aferras a la maldición. Entonces, ¿cómo tú sueltas esa maldición? Escúchame, ten fe, quita la duda, obedéceme. Obedéceme. ¿Entendido? Entonces vamos a tener que obedecer, porque esta es una promesa que hace Dios. Número 4. Hay otra barrera, que es una barrera terrible. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Mateo capítulo 6, versículo 14 dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre lo hará. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tú puedes decir, se equivocó porque leyó el mismo texto. No, es que el 14 y el 15 habla justamente de lo mismo. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre os perdonará. Si ustedes no perdonan las ofensas a los demás, tampoco vuestro Padre os perdonará. Rencor, falta de perdón. ¿Sabes que este es uno de los textos más serios y más marcantes de la Biblia? Jesús está diciendo, si yo tengo algún problema con alguien y yo me rehúso a perdonar, no importa el motivo, Él también no puede perdonar mis pecados. Y si mis pecados no son perdonados, pues entonces yo estoy perdido. ¿Entiende la seriedad del texto? Entonces, la oración por el perdón solo será oída si perdonamos a nuestros ofensores. Porque el perdón primero es un beneficio para mí. Pero mientras guardamos rencor y odio, eso impide que Dios me pueda perdonar o que me pueda oír. Entonces, si quieres que tus oraciones sean escuchadas por Dios, haz un análisis profundo en tu corazón. ¿A quién necesito perdonar? ¿Hay alguien que me hirió mucho y aún le guardo rencor? Si las respuestas a estas preguntas fueron sí, entonces urgentemente anda a Dios y dile, Señor, dame tu perdón, hoy decido perdonar. ¿Es difícil? Sí. Solo que te garantizo que será más fácil que quedar fuera del cielo. Porque si no perdonas, Dios no te perdona. Y si no tienes el perdón de Dios, no tienes paz. Y no tienes salvación. O sea, la falta de perdón es un peligro para nuestra salud mental, para nuestra salud física y para nuestra salvación. Sin perdón, ¿cómo es que llegamos al cielo? ¿Cómo? Otra barrera. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, presenta otra barrera. Entonces, la barrera anterior es la falta de perdón. Vamos a Santiago, capítulo 5, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Dice así. Ustedes piden y no reciben porque piden mal. Lo que pasa es que piden para malgastar en sus deleites. ¡Wow! Este texto es muy fuerte, ¿eh? ¿Sabes que si nosotros examinamos nuestras acciones con sinceridad, vamos a percibir que muchas de nuestras oraciones son netamente egoísmo? Ahora, no hay problema en hacer pedido a Dios. Pero si nuestros pedidos son para la exaltación propia, para sentirnos orgullosos con lo que tenemos, o para sentirnos mejores y para mirar desde arriba al que está abajo, entonces estamos pidiendo de modo equivocado. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué pides éxito en el trabajo? ¿Para humillar a los demás? ¿Por qué pides salud? ¿Para seguir maltratando tu cuerpo mientras tienes salud? ¿Por qué pides dinero? ¿Para no dar al que necesita? Tal vez esto duele un poco, ¿eh? El problema es que no hay ningún problema en querer más dinero. No hay ningún problema en querer más salud. No hay ningún problema en querer éxito. El problema es qué cosa es lo que vas a hacer con aquello que estás pidiendo. ¿Es para ti, es para bendecir o es para humillar? Si es apenas para nutrir tu vanidad, Dios no te dará. Mira, cuando Cristo nos enseñó la oración modelo en el Padre Nuestro, Él nos enseñó una oración libre de egoísmo. Él dijo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad. O sea, la exaltación es a Dios. El principal objetivo es exaltar a Dios.
La gloria es de Dios. Si yo pido algo para mi vanagloria, Dios no me va a escuchar. Otra cosa. Esto es más serio incluso. Proverbios capítulo 21, versículo 13, habla acerca de otra barrera a la oración. Mira, Proverbios capítulo 21, versículo 13. Dice así: el que cierra su oído ante el clamor del pobre, cuando él clame, no será escuchado. Qué fuerte, ¿verdad? Este es un versículo que trae una condición muy seria para que nuestras oraciones sean oídas por Dios. Y aquí el versículo habla de un cristiano, porque es el cristiano quien clama a Dios. Mas el cristiano también escucha la voz de un pobre clamando. Y el pobre está pasando por una situación muy grave a tal punto de clamar por socorro. Y sabes que el profeta Isaías abordó eso de una forma muy seria. Cuando tú vas a Isaías capítulo 58, versículos 6 al 11, vas a encontrar una sentencia terrible para aquellos que ignoran la voz del que clama. Entonces no permitas que la falta de compasión con los pobres sea un impedimento de tus oraciones. Fíjate, hay otro asunto que nos impide que nuestras oraciones puedan ser escuchadas o respondidas. Mateo capítulo 5, versículo 23 y versículo 24. Mateo 5, 23 y 24. Dice así: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sabes qué está diciendo? Relaciones humanas. ¿Sabes que es muy común tener discordias? Ahora, nadie es obligado a pensar igual que tú. Es hasta saludable que en el grupo haya personas que piensen diferente. Eso es crecimiento. El problema es cuando los pensamientos diferentes llevan a atacar a la persona y llegan a ofenderse. Y aquí el texto bíblico dice que el culto a Dios debe estar basado en un buen... relacionamiento con el prójimo. Dios no acepta la adoración de quien voluntariamente está peleado con alguien.